Lectura de la palabra hasta que por el fin el Señor me dijo: basta ya de dar vuelta alrededor de esta montaña, ahora diríjanse hacia el norte. Comunica esta orden al pueblo: ustedes van a pasar por la región de Seir, donde vive su hermano, los descendientes de Esaú, los cuales desconfía de ustedes, pero atiende bien. No lo provoque, porque yo no le daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Compréndele con dinero el alimento que necesita para comer, y páguele también el agua que beban, porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas y te ha protegido mientras caminaba por este gran desierto. Ya hace 40 años que el Señor tu Dios está contigo y nunca te faltó nada. Desde que salimos de Cades Barnea, ahora que cruzamos el torrente Serep, transcurrieron 38 años, en tiempo suficiente para que muriera toda aquella generación de guerreros, como el Señor se lo habría jurado, porque el Señor puso su mano sobre ellos hasta hacerlo desaparecer por completo del campamento. Cuando ya no quedó en medio del pueblo ninguno de aquellos guerreros, porque todo había muerto, el Señor me habló en estos términos: ahora vas a pasar por Ar, que será en la frontera de Moab, y luego te vas a enfrentar con los amonitas. No lo ataques ni lo provoques, porque yo te daré en posesión ninguna fracción de su territorio, ya que se he dado en posesión de los descendientes de Lot. Moisés fue comunicar al pueblo toda la palabra y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió una sola voz: estamos decididos a poner en práctica toda la palabra que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito la palabra del Señor, y la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie del monte y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron ternero al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre,
las puso en una recipiente y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en esta cláusula. Luego Moisés subió en la compañía de Aarón, Naá, Aniú y de 70 de los ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. A su pie habría algo así como una plataforma de lazuli, resplandeciente como el mismo cielo, y el Señor nos extendió sus manos contra ellos, privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Y ellos vieron a Dios de Israel. Algunos pasajes deja entrever que no es posible ver a Dios. No es posible ver a Dios y permanecer con vida. En otros textos no hay tal situación. En este caso expresa la cercanía y la confianza depositada por Dios en estas personas. Presenta la escena como una fiesta que contrasta con la purificación exigida al resto de la población. Primera mención de la tabla, la piedra en la que escribirán la leche. La piedra era el material más duradero de la época y por lo tanto expresa la intención que sea un documento indeleble y eterno. Se indica que son para instrucción del pueblo y que serán escritas por Dios mismo. 40 es un número simbólico que se repetirá en diversos momentos de la historia de Israel. Su valor alude a lo completo y justo e indica la cantidad correcta de algo que puede expresarse en tiempo, edad, distancia o cantidad de objetos. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tu enemigo en tus manos. Melquisedec es un nombre cananeo que significa
Mi rey es justo, parecido a Adonisedec. Mi Señor es justo, el nombre del rey de Jerusalén mencionado en Job 10, verso 1. Es Jerusalén, Salén es Jerusalén y la divinidad invocada, el Altísimo, era el padre del panteón cananeo, pero aquí se lo asimila al Dios de Abraham por la precisión creador del cielo y de la tierra. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, ya que hay un solo pan. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de este único pan. Pensemos en Israel según la carne. La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes, como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y profecía que la antigua, no construida por mano humana, es decir, no de este mundo creado, entró una vez por todas en el santuario por la sangre de chivo y ternero, sino por su propia sangre, obteniendo no así una redención eterna, porque si la sangre de chivo y toro y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndole la pureza eterna, cuando más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de la obra que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo nuestro para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Todo está permitido, pero no todo
es conveniente, todo está permitido, pero no todo es edificante. Que nadie busque su propio interés, sino de lo demás. Coman de todo lo que se vende en el mercado, sin hacer averiguaciones por escrúpulo de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si un pagano lo invita a comer y ustedes aceptan, coman de todo aquello que les sirva sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien le dice esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no la coman. En conciencia, en consideración del que lo previno y por motivo de conciencia. Me refiero a la conciencia de ellos, no a la de ustedes. ¿Acaso mi libertad va a ser juzgado por la conciencia de otro? Si no, yo participo de la comida, dando gracias, seré reprendido por aquello mismo de lo que he dado gracias. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo ese hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, le aseguro que si no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tendrá vida en ustedes. En que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Así como yo he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. El verbo traducido por comer significa en realidad maticar, más realista y expresivo que el verbo habitual. Este verbo conviene a la escritura en cuanto gesto concreto de comer el pan de vida, que es la carne del Hijo del Hombre. La referencia a la Eucaristía se hace evidente cuando se habla de la necesidad de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre para tener la vida eterna. A causa de esta enseñanza, algunos de los discípulos murmuran como antes lo habrían hecho, lo primero mención de este nombre en el relato juanínico. La palabra de Jesús provoca un
cisma atrae a uno y aleja al otro. Por eso, contrariamente a la actitud de los demás discípulos, Simón y Pedro, el nombre de los 12 denuncia una doble palabra de reconocimiento de Jesús. La primera rechaza la posibilidad de la separación y ¿quién iremos? ¿Y a quién iremos? La segunda es una adhesión de fe presentada como adquirida y definitiva. Nosotros hemos creído y sabemos a la pregunta de Jesús sobre la posibilidad de que sus discípulos también lo abandonen. Pero responde, Señor, ¿a quién iremos? Él no pregunta a dónde, sino a quién, porque no se trata de ir a ninguna parte, sino hacia una persona que no puede ser otra que el Señor, que no puede ser otra que el Señor. Para los discípulos no hay otro a dónde ir más que hacia aquel que tiene palabra de vida eterna. La confesión de Pedro, aunque no es los mismos términos, se encuentra también en la tradición sinóptica. Este punto en contacto son poco frecuentes. En todo caso, siempre se trata de una opción decisiva. El primer día de la fiesta de los panes hacemos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a prepararle la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan a la ciudad, allí se encontrará con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y dígale al dueño de la casa donde entre el maestro. Dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mi discípulo? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones, y la dispuesta prepararemos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús le habría dicho y prepararon la Pascua. Mientras comía, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y le dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por mucho. Le aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Que
se sirve de la misma fuente que moja su bocado conmigo en el plato, según la costumbre judía, cada comensal, tomada la comida del plato común directamente y con la mano. El Hijo del Hombre se va para sorpresa de su discípulo. Jesús revela que será entregado por uno de los 12 y al mismo tiempo interpreta su partida como el cumplimiento de la Escritura. El cuerpo es la persona de Jesús. En su integridad física, espiritual e histórica, la palabra asociada el gesto de partir el pan y de darlo a su discípulo expresa el don que Jesús hace de sí mismo al entregar su vida en rescate por una multitud. Eso es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Al pronunciar esta palabra, Jesús confiere al pan un nuevo valor. Ya no se trata de la simple materia que llamamos pan, sino de una realidad transformada por los gestos y la palabra de Jesús, lo que ahora se distribuye en el cuerpo de Cristo. Con la entrega de la copa se actúa el don de las 4 acciones de Jesús como el pan. Pronunció la bendición y partió y lo dio. Se concentra en un único dar gracia. Dar gracia, griego egaritein. La sangre derramada anuncia la muerte violenta de Jesús. La sangre derramada anuncia la muerte violenta de Jesús. Dar la gracia es dar la vida, porque en la sangre está la vida. Al hablar de derramar su sangre, Jesús anuncia que su muerte será violenta y que se ofrece como sacrificio por el perdón de los pecados. Por el perdón de los pecados, Jesús muere para dar vida. La sangre de la alianza invoca sacrificio celebrado durante la alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel mediante el don de su propia vida. Jesús sella una alianza que de particular con el pueblo de Israel llega a ser universal. El reino de Dios es presentado aquí con la imagen de banquete mesiánico. Lucas 13, verso 28. Al regresar, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habría hecho él. Él lo llevó consigo y se retiró a sola con ellos hacia una ciudad llamada
Bethsaida, pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Él lo recibió, le habló del reino de Dios y devolvió la salud a lo que tenía necesidad de ser sanado. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vaya a los pueblos y caserío de alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él le respondió: de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: hágalos sentar en grupo de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, lo partió y lo fue entregado a sus discípulos para que se los sirvieran. A la multitud todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas.